Iker Jiménez, buenas noches. Joaquín, buenas noches. ¿Cómo estás, amigo, hombre? Pues contentísimo de poder hablar contigo. Yo, sinceramente, no te quería molestar, sabía que cómo estabas, no te quería atosigar demasiado lo que estabas pasando, pero cuando me dijiste que te encontrabas bien y que podías estar en el programa, pues no sabes lo contento que me pusiste. Y lo tengo que manifestar públicamente porque es verdad, es lo que siente mi corazón y la verdad es que me alegro mucho. Ha sido una mala experiencia, ¿no? Sí, bueno, tú sabes, no he intervenido en ningún sitio, o sea que el primer lugar donde yo intervengo después de los programas que dejé grabados para la televisión es en la casa de mi amigo Joaquín, pero claro, a gente como Joaquín Abenza, como Chatarra, como Gonzalo Pérez Arroyo, lo digo siempre, hay que honrarles, ¿no? Porque su labor de tantos años merece el respeto, y entonces el respeto es estar contigo y hacerlo pues como uno pueda, pero la verdad es que la experiencia ha sido parecida a que un Miura te volteo un par de veces, ¿no? En la calle de la Estafeta. Pero bueno, hombre, no puedo, digamos, dramatizar porque no ha sido nada comparado con lo que, por desgracia, muchísimos españoles han pasado, familiares, gente. Yo ni siquiera, por supuesto, he estado hospitalizado, ni mucho menos. Pero es verdad que esta variante, tiene una variante que es muy floja y otra que parte de tu público sabrá que no es tan floja y que realmente te produce un cansancio atroz, incluso cierta niebla mental y, hombre, pues gracias al afecto de la familia, de los amigos y bueno, a estar confinado, que también es una experiencia, 11 días, pues uno va saliendo poco a poco y, bueno, me han hecho varias recomendaciones médicos, estoy perfectamente, he vuelto a jugar al fútbol, tú me conoces, eso quiere decir ya que en el termostato estamos bien y yo no podía perder la oportunidad, Joaquín, bueno, estoy bajo un cielo que es que no te puedes ni imaginar. Eso queríamos, alerta OVNI. Eso queríamos pasa por saber. encima de cualquier virus. Eso queríamos saber, porque cuando me dijiste que ibas a estar en un lugar especial, pues no, la verdad que tanto un servidor como los amigos que leyeron el tuit, pues se quedaron todo el mundo preguntando dónde va a estar, dónde va a estar. Por cierto, ¿dónde estás? Pues mira, acabo de venir de Vejer de la Frontera, provincia de Cádiz, y lo he hecho, bueno, con cierta celeridad. Estoy con unos buenos amigos y con Carmen y con la familia, y estamos en una especie de mirador que de verdad ahora mismo soy uno de tus corresponsales en España, porque el lugar no puede ser, se lo contó a mi buen amigo Óscar que me acompaña, no puede ser más enigmático, ¿no? Es esa bahía que va desde Zara de los Atunes, Barbate a Tarifa, donde han pasado casos, pues bueno, en una esquinita el caso Conil, en otro el aterrizaje con humanoides en el 37 en la Sierra del Retín, en otro humanoides de Timmermans con dos figuras en la carretera. O sea, estamos en el sitio que dices, si hay ovnis, hombre, podrían aparecerse esta noche encima de mi Cojorota, ¿no? Me haría una gran ilusión. Y la verdad es que estoy en una perspectiva, además, Joaquín, de absoluto privilegio, ¿no? En una especie de gran plataforma donde todo es cielo y abajo el mar. Porque tú sabes que además en esta zona, ya lo contaba el investigador Andrés Gómez Serrano en sus crónicas, ¿no? Por ejemplo, Algeciras, la Barrera Bajadilla, la zona del Cobre, pues habían sido lugares realmente casi de génesis de estos fenómenos multitudinarios, ¿no? Y, en fin, esta bahía donde estoy ahora mismo, en absoluta soledad, silencio y bajo este cielo, con un poquillo de nubes, pero que permiten ver un firmamento increíble, pues bueno, me retrotrae a eso que tú has hecho hace tantos y tantos años, que es ser un maestro de ceremonias en este fenómeno bonito, ¿no?, de comunicación por encima de todo, que es la alerta OVNI. Pues estás en el sitio más adecuado y más idóneo precisamente pues para hablar de lo que nos vas a hablar ahora. Nos planteabas una posible teoría, la teoría de la doble visión. Me estoy dando cuenta que llevas un tiempo en el que estás evolucionando. Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Porque eso de quedarse anclado no es sano, no es bueno. Por supuesto hay que tener convicciones, digamos, fuertes en cosas en las que uno cree y está convencido de ello y que probablemente no cambiarán nunca en la vida, pero también es verdad que uno evoluciona y va viendo las cosas según la información que te va llegando. Yo me estoy dando cuenta cómo a ti el fenómeno OVNI te está de alguna manera también transformando hacia una visión mucho más amplia de la que hemos podido tener todos en un momento dado. ¿Va por ahí los tiros? Es decir, esa doble visión que nos apuntabas. Sí, no lo he contado en ningún sitio, ¿eh? Esto te lo cuento a ti porque realmente, mira, en el confinamiento, pues me puse a pensar, ¿no? Me puse a pensar en este fenómeno que ha cambiado mi vida, te lo he dicho muchas veces, al cual estoy agradecidísimo. O sea, mi vida no hubiera sido la misma ni remotamente, ¿no? De no ser porque un día se cruzó una información OVNI y porque conocí los libros de JJ Benítez. O sea, si eso no pasa, yo no estoy aquí ahora mismo, ni hago nada de lo que he hecho. Por tanto,
como antes he dicho, respeto también al fenómeno, ¿no? Evidentemente. Y si alguien quiere ese fenómeno, soy yo y unos cuantos, eso lo tengo claro. Pero también es cierto, Joaquín, que en tus diferentes conexiones de Alerta OVNI, en estos muchos años que me has pillado en diferentes sitios, en mi propio hogar, ¿te acuerdas? Con aquella sorpresa, bueno, un montón de cosas, ¿no? Sí. Pues ha sido también contando mi propia evolución. Y mi evolución me ha llevado a hacer una cosa que yo nunca había hecho realmente, ¿no? Yo siempre me había encargado de, bueno, enamorarme del misterio, lo sigo estando, contar casos, trasladar al público esos casos que me parecen impresionantes. Y es verdad que precisamente el verano pasado, fíjate qué curioso, a raíz de ciertas lecturas a las que yo no había prestado tanta atención, pues fui crítico conmigo mismo y tuve, como dicen algunas logias, ¿no?, de la antigüedad, esa noche oscura del alma, donde me pregunté muchas cosas a las que tenía cierto temor, porque mi vida la tengo idealizada como la del niño que va soñando con lo que hace y cumpliendo sus objetivos. Entonces me molestaban algunas cosas, ¿no? Y era bastante feroz combatiendo desde mi perspectiva de absoluto creyente en el misterio OVNI, como todos aquí somos. Pero, pues empecé a ver cosas y dije, oye, Iker, tienes que hacerte un examen de conciencia contigo mismo. Y entonces empecé a ver historias que te las conté a ti, creo, el primero también, y sobre eso hice esa serie que, bueno, te puedo decir, Joaquín, que han enfadado muchos ufólogos clásicos, algunos muy amigos míos y muy queridos, y les ha hecho tener terribles discusiones. Yo veía que en el fenómeno OVNI, por resumírtelo muy rápido, porque ya me conoces y te dejo sin programa, no puede ser, el fenómeno OVNI, yo creía que era un todo. Bueno, parto de una base, como diría mi Michel, ¿no? Es posible que este fenómeno esté muy lejos de la comprensión humana, eso es lo primero. Un segundo punto, Iker Jiménez es un individuo, una mente muy pequeñita, en un universo que no entiende, por tanto, ante todo, humildad. Es decir, puedo estar completamente equivocado, porque lo más probable es que el fenómeno que está detrás de lo que llamamos OVNI sea muy superior a mí y a mi intento de darle explicación. Pero sería un investigador erróneo si no procurara intentar dar una explicación a lo que voy viendo. Y entonces fui viendo que en muchos de los casos que considerábamos clásicos, primero, había de todo. Segundo, lo que hay sobre todo es gente que no miente, ojo, y gente que ha visto cosas. También es verdad que yo tenía desde hace un tiempo la sensación de que el fenómeno OVNI abre la increíble caja de Pandora de nuestra mente. Es decir, no es algo ajeno exactamente a nosotros, en mi opinión. Pero no sabía cómo encajarlo. Es decir, cuando una persona, como ocurrió aquí en la Sierra del Retín, ve una campana posada y dos seres, yo creo que en ese encuentro que es cercano, está viendo algo que conecta la mente del testigo, aunque él no lo crea, con ese fenómeno. Se han despertado cableados mentales que habitualmente están dormidos. Y lo que yo hablo de doble visión, que podrá tener detractores, ¿no?, y que estoy un poco ideando, y es una cosa que puede fallar próximamente, ¿no? Pero fíjate, Joaquín, para mí el fenómeno OVNI ya no es unitario. Creo que no tiene mucho que ver, me puedo equivocar, lo que voy a decir. Lo que esta misma noche buscamos mirando al cielo, yo delante de este cielo imponente, es un fenómeno que, como decía también el citado Michel, objetos misteriosos celestes, ¿no? Los fenómenos OVNI a gran altura, empiezo a pensar yo, y puedo estar equivocado, repito, que son un fenómeno estelar, son un fenómeno aéreo, son un fenómeno que nos llama la atención, que nos llena de terror y de asombro, que lo ha hecho así durante todos los siglos de la humanidad. Y yo creo que hay un abismo, Joaquín, no sé si estás conmigo o no, porque yo lo estoy ideando, hay como una ruptura que es el encuentro cercano. Y empiezo a pensar, Joaquín, si lo que hemos considerado no una sola cosa, que lo que pasa en los encuentros cercanos tiene que ver con eso que llamamos OVNI, y a lo mejor no tiene nada que ver, pero nada es nada. Es decir, o puede haber dos fenómenos diferentes, ambos explicables o inexplicables, que interactúan con el ser humano, unos a lejana distancia, y por tanto, evidentemente, hoy podemos decir, y hay que ser honestos, que en el cielo hay tantas cosas, que una gran parte de los casos que consideramos OVNI, y que estimula el cerebro humano, y que por tanto, como llevamos dentro tantas cosas generacionales, yo veo una luz ahora mismo por el monte, allá arriba, puede tener una explicación, y te aseguro que una de las cosas que va inmediatamente a surgir en mi cerebro y cerebelo es OVNI, porque estoy impregnado de todo eso, como mucha gente, aunque no lo cree. Pero cuando una persona, como aquí ocurrió en el Cobre, el doctor Rivera, se encuentra con un ser que cruza en el camino en pleno día, que él ve unas facciones, que se va adentrando en los bosques que tenemos allá al lado, y que le da un terror terrible porque ha perseguido esa especie de mono con cara humana que se ha metido dentro del bosque y de repente sale una nave, ¿qué es eso? Pues yo creo que eso es ya un fenómeno mucho más próximo,
que nos ha tocado dentro del cerebro, que está hablando al testigo, que no es ya el cielo y la posibilidad de que muchos vean lo mismo, sino que está diseñándose para él. Y empiezo a pensar, y aquí habría mucho que desbrozar, entre la alucinación, la percepción, la cuestión psicosocial, la cuestión de qué llevamos en nuestros genes, aunque nos creamos que no. Cuando alguien va en la noche y ve una luz que desconoce y dice, no, si yo no creo en los ovnis, bueno, los ovnis han gravitado sobre ti, tu familia, tu generación y tu pueblo toda la vida. No quiere decir esto quitarle hierro, Joaquín, que es lo que la gente me achacaba. No, hombre, Iker, parece que eres un descreído. No, no, no. Yo se lo digo. Hay un fenómeno lejano, el que ve Fernando Cámara, el que ven en el buque butanero Tamames, que tú conoces también, luces en el cielo. Y otra cosa, que incluso alguien podría, oye, pues identificar con los dioses, demonios, diablos, aparecidos, gnomos, duendes. Hay historias de raptos de niños por parte de diablos que tú los ves en la Edad Media y se parecen a los humanoides. Es decir, algo diferente. Y nosotros, los investigadores, hemos creído que todo era muy absurdo. Es raro que haya tantas razas diferentes. Es raro que visiten la Tierra todos los días, si uno ve la casuística. Aquí está viendo algo que juega con nuestra mente. No quiere quitarle uno hierro al asunto. Simplemente digo que hay una doble visión. Una es el fenómeno lejano, que puede que tenga que ver, evidentemente, ¿por qué no?, con vida en otros mundos, aunque a mí personalmente, viendo lo que sabemos un poquito del espacio, es extraño que haya miles de visitas a un lugar como la Tierra tan apartado, ¿no? Uh-huh. Y si visitan y son conscientes, ¿por qué no un mensaje más claro, una aparición más clara? Bueno, cada uno que piense lo que quiera, pero cuando el testigo a solas habitualmente se encuentra con esa otra cara que tú has investigado en Sangonera en tantas ocasiones y tú y yo sabemos que no mienten, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Es un fenómeno que es casi como una proyección? ¿Es un fenómeno que busca, no sé qué cambio busca, Joaquín, porque no lo entiendo? O sea, yo creo que la sociedad es suficientemente madura para que no me vengan con que no se puede dar un mensaje de que hay seres extraterrestres. No sé si cambiaría tanto las cosas. No entiendo. Me parecen a veces excusas, sinceramente. Hay simplemente un fenómeno que yo siempre tenía como uno, lo ovni, y que yo empiezo a pensar que tiene poco que ver el fenómeno de tipo 1 con el fenómeno de tipo 3, por resumirlo para todos tus amigos, ¿no? Y creo que en ese fenómeno de tipo 3, que evidentemente es muy interesante, eso o parte totalmente de nuestra mente de áreas desconocidas, que tampoco es quitarle misterio, eso es algo que nos acompaña desde siempre y que incluso nosotros podemos generar. Y la gente se cree que eso es quitarle misterio, y no es verdad, porque es un fenómeno entonces que está junto a nosotros o que somos nosotros mismos, y yo creo que esas apariciones, bueno, pues cambian la vida de las personas, evidentemente, y a pesar de la ciencia, la medicina, la estructura lógica, nadie ha logrado erradicarlas, que es otro misterio, ¿no? Las leyendas urbanas, Joaquín, se ha estudiado mucho esto, tienen otra componenda, no tiene nada que ver la leyenda urbana con la gente que dice haberse encontrado con estos seres, incluso sucesos de abducciones, es otro mundo, pero que se repite insistentemente, sea cual sea la creencia, la procedencia, el lugar. Nadie está exento de que una noche cualquiera tenga una experiencia terrible en ocasiones, o asombrosa, y que le marque. Ahora, ¿qué sentido tiene esto? Para mí, que una cosa es lo que pasa cielo arriba y otro lo que pasa pie a tierra. Y en lo que pasa pie a tierra, Joaquín, lo que no tengo ninguna duda es que eso interactúa con la mente y la mente juega un papel que no podemos ni sabemos interpretar todavía. Uh-huh. Yo te estaba escuchando y estaba viendo a mi cabeza pues imágenes. Fíjate, algunos de esas imágenes las hemos podido llevar a cuarto milenio. Estoy pensando en aquel humanoide de Huercarovera que se ha repetido varias veces a personas que no se conocían entre sí y que suelen aparecer siempre en el mismo sitio, y que algunas veces también en ese sitio se ven luces, se ven como bolas de luz que salen y se mueven. Evidentemente la forma de ese ser está muy alejada de un ser tecnológico, no va vestido, parece más bien un animal, y tú te preguntas, ¿qué diablos hace esa criatura asociada a un fenómeno tecnológico como puede ser una bola luminosa que se puede dirigir, es decir, una nave? Es decir, que hay como una ruptura entre el aspecto de estos seres y, por otro lado, el componente tecnológico aeronáutico o lo que sea, que son las naves o los objetos que parecen. Y claro, ahí es donde a mí se me rompen todos los esquemas. Y luego, otra cosa, cómo se repiten a lo largo del tiempo
y cuando los investigadores vamos, pues no vemos nada, no encontramos nada por ningún lado. Sin embargo, hay testigos, no todo el mundo, que en un momento dado sí que pueden ver ese tipo de seres, como si estuviesen esperándoles, como si el fenómeno estuviese asociado al propio ser humano concreto que va en ese momento por ahí, que sí que puede verlos. Esto. Pero tú estás dando la clave, Joaquín. Es decir, hemos descartado, claro, el ser humano siempre ha tenido temor, ¿no? Vamos en una pelota azul hacia algún lugar, no sabemos ni qué es nacer ni morir, no sabemos qué hay antes ni después, pues hombre, tenemos angustia existencial, ¿no? En el sentido de que, ¿qué es esto? Bien, el ser humano ha intentado explicar sus miedos, se ha dado sus formas a lo largo del tiempo. ¿No será esta la forma tecnológica que nos toca ahora? Lógicamente, es decir, hemos ideado todo el tema extraterrestre con naves, te lo he contado muchas veces esto, ¿no? Con escalerillas y tecnologías que ya hemos superado. ¿Cómo que los casos míticos tenían tecnología que ahora hemos superado? Aquí hay algo que no nos han contado bien, permíteme, aquí hay algo que se ha quebrado y sin embargo tú y yo sabemos, porque también hay que decirlo, eso solo lo puedes saber los que con 2 redaños hemos entrevistado a miles de personas y sobre el terreno, porque a mí que no me vengan papanatas a contar historietas, porque tú y yo sabemos que está claro que hay percepción fallida, está claro que el cerebro genera malas pasadas, está claro, ojo, que existen las alucinaciones, ojo, que eso existe. Pero tú y yo sabemos que esa gente no miente, que han estado delante de eso y que es más, en algunos casos ha variado su vida de una forma pues parecida a cuando alguien quería ver a la Virgen o quería ver una aparición demoníaca. Entonces la sensación es que eso ha estado rondándonos siempre. Uno puede pensar que es una excusa del ser humano, te lo digo muy crudamente, para precisamente afrontar esa angustia existencial, ¿no? Intentar entrever en cosas que a lo mejor tienen explicación, a lo mejor, una especie de resquicio para la ultravida. Y esto es así, Joaquín, porque muchos de los casos que hemos considerado ovni, resulta que eran un ensotanado en mitad de una carretera. ¿Qué es eso? ¿Por qué ovni? No, es que luego se ve una luz. Bueno, habría que ver al testigo y, como te digo, ¿qué tiene dentro el testigo, aunque crea no tenerlo? Somos hijos de nuestro tiempo. Yo lo conté en un episodio de algo, ¿sabes? Y mucha gente se enfadaba, pero es la verdad, Joaquín. Nos han contado a la leva francesa y bajaban platillos y tal. No, eran testigos absolutamente vírgenes. No es verdad. No es verdad. Había revistas que sacaban los hombres en la portada en aquel año 54, hombre. No es verdad. Pero ¿qué ocurre? Que hemos creído una historia en capítulos que podíamos comprender, que es que ahora llegaba, así como nosotros llegamos a otro mundo, la Luna, pues otros tienen que venir aquí. Ahora bien, si uno analiza la casuística, muy compleja, muy extraña y seguramente muy menor a lo que creemos verdadero, es decir, los casos reducto son algunos y habría que intentar investigarlos, pues tú lo has dicho, Joaquín, llevas toda la vida y tú sabes como yo que hay esquirlas que no sé, parece que son otras cosas y que además tienen que ver con el testigo. Todos los grandes padres de la ufología nos han contado su historieta y es normal y es lógico. Y la historieta vienen del espacio, como antes vinieron los ángeles, nos vienen a visitar, no actúan porque sería terrible para el ser humano. En fin, a mí eso, Joaquín, te lo digo de corazón, me empiezan a aparecer excusas ante un fenómeno que no entendemos. Y sin embargo, lo que voy viendo es que el testigo que había sido desdeñado, el testigo dice la verdad, siempre. Bueno, ojo, pero es verdad que el testigo parece que está unido a esa experiencia. Y hay alguien podría decir, bueno, habría que hacer un estudio psiquiátrico, hay personas que deliran, personas que... Y alguien puede pensar que Iker está diciendo que esto es explicable, que no, hombre, que no. Lo que estoy diciendo es, sin temor a equivocarme en este aspecto, hay un fenómeno extraño que desde siempre ha estado con nosotros, que no sé qué nos quiere decir, que a lo mejor es la otra realidad, la otra edad, como decía Rudolf Otto, un investigador cristiano, lo luminoso. Cuando aparece lo sagrado, el ser humano se siente muy pequeño, se siente muy débil respecto a ese poder que le llaman terror fascinans, la majestas, cuando aparece. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que explicar eso, Joaquín. ¿Cómo lo explicamos en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial y la llegada a la Luna? Joder, pues que así como el Apolo tiene esa forma, un poco antes, artilugios vienen. Y es verdad que hay gente que ha visto artilugios. Yo hoy me pregunto si de verdad se han visto tantos, te lo digo de corazón, y si eran seres extraterrestres. Ahora, lo que no discuto es que hay gente que ha vivido experiencias traumáticas, terribles, terroríficas, difíciles de ser inventadas, y que les han marcado profundamente. Y ahora me pregunto, a día de hoy, 2022, que yo empecé con esto, mi primer libro en el 83, finales, te quiero decir, toda una vida con esto. Sin ningún temor a haberme equivocado o no haberme equivocado, me da exactamente igual, porque el juez de cada uno es uno. El asunto es,
¿Y no serán dos fenómenos completamente diferentes que de alguna forma el propio testigo alinea porque está en ese mundo tecnológico del siglo XX y no pueden ser más que extraterrestres? ¿No será otra cosa? ¿No partirá en parte de nosotros mismos? Ese ovni, esa cosa rarísima que además no sirve para nada. Porque ya me dirás tú, Joaquín, ¿de qué sirve aparecerte en un camino para irte? O sea, hay algo que no se corresponde con una civilización que explora un planeta, hombre. Es que eso me parece una explicación humana. O sea, lo que te decía, bueno, humanamente hemos ideado esto, encuentros en el tercer tipo y vienen a visitarnos. Pero vienen a visitarnos ¿para qué? ¿Para asustar a unos niños de Murcia apareciéndose como un gigante y luego no está? O en esos niños de Murcia pasa algo en esa mente que conecta con algo que vete a saber si es del lugar, vete a saber si es del pasado, vete a saber si son los ancestros, vete a saber si es el espíritu, vete a saber si son cosas que no entendemos. Yo lo que te quiero decir es que he entendido que hay una visión directa, objetiva, de fenómenos en el cielo y otra que es lo profundo, lo otro del fenómeno ovni. Y para mí, sinceramente, puede venir alguien y rebatirme todo esto, tienen poco que ver, Joaquín. Me preguntaría si son la misma naturaleza, incluso. De ahí ese nombre, la doble visión, que probablemente sean dos cosas que pueden incluso estar separadas. Me parece muy interesante, tienes que trabajarte esto más y seguro que puede salir una gran teoría de ahí porque el fundamento me parece muy muy lógico, ¿no? Y con mucho, sobre todo con una reflexión de, como tú dices, de un profesional que lleva tantos años entrevistando testigos y luego pues parándose a meditar sobre ello. Y eso es lo que merece realmente la pena, no como otros que simplemente están deseando que alguien ponga algo por ahí pues para criticarlo sin tener el menor juicio ni nada de eso. Tú sabes que yo no soy de esos. Ya lo sé. Y que precisamente los que nos hemos hecho en el amor a este tema, al que rendimos respeto, homenaje, y que nuestra vida ha sido así por este tema. O sea, hay un componente religioso evidente, ¿no? Es decir, creemos en este tema, amamos este tema, nos encanta estar esta noche mirando al cielo, y a mí me encantaría que esta noche misma bajara un aparato aquí y me dijeran en una bofetada que no tenía razón y que esto viene de fuera, pues sería maravilloso. Ahora, yo creo que todos los investigadores no es mal ejercicio personal, ¿no? Ponerte a prueba. Y yo me he dado cuenta, fíjate, Joaquín, en veteranos investigadores maravillosos españoles, había un poco de resquemor conmigo, bueno, me escribían, me decían, porque si te sales un poco del corpus, también eres sospechoso, ¿no? Y yo creo que eso es no avanzar, ¿no? Porque no soy sospechoso, ¿no? Es decir, hay una cosa que sí se parece a todo, Joaquín. Sí que hay una conexión en esa doble visión. Y es cuando te cuentan los testigos, yo he entrevistado a miles, madre mía. O sea, el terror, el miedo, el asombro a veces, la maravilla. Bueno, seguramente se parece mucho a lo que los antiguos vieron y no sabían que eran los ovnis. Y a lo mejor era esa otra cosa que les hablaba, ¿no? A lo mejor son todos emisarios de otro mundo que nos espera, quién sabe, ¿no? Pero yo desde luego las formas que veo, ese absurdo que tanto nos llama la atención, me empiezo a preguntar si ese absurdo que vemos en una carretera viene en la astronave que es una luz. No lo sé. A lo mejor es que no tienen nada que ver, ni han tenido nunca nada que ver. Y sin embargo, este ser humano del siglo XX-XXI, pues intentó explicarlo de esa forma porque él mismo estaba explorando el espacio, ¿no? Y era consciente de lo que era el espacio. Tremendo todo esto que estábamos planteando esta noche y que estás poniendo sobre el tapete. Iker Jiménez, de verdad que nos encanta escucharte, nos encanta compartir contigo cosas que yo creo que están en la mente de casi todos los que nos están escuchando, ¿no? Y que en un momento dado alguien le habrá pasado por su cabeza pues pararse a pensar sobre esto y no ser tan crédulo ni al mismo tiempo tan todo lo contrario, ¿no? Porque lo malo son siempre los extremos. Yo creo que la persona inteligente es aquella persona que abre su mente, que no se cierra y que da la posibilidad a todo siempre y cuando sea con una lógica y con una inteligencia, que es lo importante. No sabes lo que te agradezco que hayas estado con nosotros esta noche. Te mereces un buen descanso. Has tenido una temporada, habéis tenido, Carmen y tú, una temporada intensa. Habéis hecho como esos jefes de pista, ¿no? Que tienen varias pistas al mismo tiempo y tienen el circo, y estáis trabajando nunca en toda mejor definido. Sí. La verdad, yo es que, de verdad, conociendo un poco cómo conozco cómo hacéis el trabajo
con ese rigor, con esa profesionalidad. Imagino lo que estáis currando, ¿no?, en estos momentos, pues para sacar adelante todo lo que estáis sacando. Por cierto, Carmen, maravillosa, qué bien está llevando adelante Horizonte y sobre todo el programa Futura, el programa que está haciendo, que es maravilloso y que creo, total. sí, además yo creo que ha llenado un hueco en una parte de la información sobre unos temas que están siempre un poco como de segunda, digamos, como de segunda clase en determinados programas, cuando realmente tienen una importancia el mundo de la ciencia, de una ciencia explicada de esa manera, que yo creo que ha llenado un buen hueco. Así que enhorabuena, y ahora a descansar, a recuperarte, sí. a ponerte bien. Y por cierto, a salir en el cine, me he enterado que vas a salir con Tadeo Young, ¿no? Sí, nada, una cosita muy pequeña. Lo que pasa es que sabes cómo somos en la prensa, ¿no? De repente se en todas partes y que se pasa actor, no sé qué, tal. Digo, no, yo de actor no tengo nada, precisamente de actor no tengo nada, pero sí que era una cosita que, bueno, le hacía ilusión a mi hija. Claro. Y nada, es un cameo muy divertido, hacer una cosita en dibujos animados, pero nada, que nadie espere que uno sea el protagonista, ni mucho menos, es una cosa fugaz. Pero te agradezco mucho tus palabras, Joaquín, sabes que te tengo un enorme afecto, porque precisamente representáis todo eso, ¿no? Porque mira, a pesar de todo esto que os he contado, lo más importante, querido amigo, lo más importante es que yo ahora veo una luz un poco extraña, acaba de pasar un avión. A ver. Y a mí me da un vuelco el corazón, ¿sabes? A ver. ¿Sabes? Te quiero decir que no somos advenedizos, no somos personas que han hecho de la crítica al misterio su propio modus operandi. Me da mucha pena, ¿no?, ver incluso a personas de mi generación y que han visto que la única forma a veces de destacar es atacar algunos casos, algunas historias. No quiere decir que no haya que investigar, pero en ocasiones da la impresión de que los mismos egos y mismas historias, cada uno busca su hueco. A mí lo que no me puede quitar nadie, Joaquín, es que yo sé de un caso, sé de una historia, recupero un archivo antiguo, veo un gráfico, veo el dibujo de un niño, me vuelven a contar una cosa. Aquí en el sur la gente no te puedes imaginar, o sea, es que yo de verdad te digo, estoy abrumado, es algo, no sé si lo merecemos o no, pero es algo tan absolutamente increíble, Joaquín. Me imagino que en Murcia, yo lo sé por la buena gente murciana, sería parecido, pero es que es un agradecimiento que es difícil de contar y difícil de asimilar. Entonces a mí, cuando alguien me viene con un caso, con una historia, me da un vuelvo al corazón. Y eso es lo importante y lo que me hace pensar que seguimos ligados a este misterio, ¿no? Y que a mí me encantaría, y sería el primero en contarlo, que bueno, pues a lo mejor esa teoría no tiene nada que ver y lo que se ve en el suelo a tierra, en los casos cercanos, tiene lo mismo, que es la misma naturaleza que lo que surca los cielos de vez en cuando desde hace tanto tiempo, ¿no? Yo creo que la emoción, lo hemos hablado tú y yo muchas veces, la emoción genuina, diferente a todo lo demás, que nos produce el querer saber sobre este fenómeno, eso sí que es un misterio. Seres humanos, como eres tu caso y otros, que han dedicado parte de su vida sin otro anhelo que tener respuestas. Y a mí eso me parece poético, maravilloso, increíble, y que nos sigue motivando, como nuestros oyentes esta noche, que no esperan otra cosa más que la sorpresa, ¿no? Que en el fondo quizá es saber que no estamos tan solos, porque también nos da, así como nos da miedo saber que después de la muerte, nos da un miedo profundo, genético, del que a veces no somos conscientes, el inmenso vacío cósmico, ¿no?, que nos explica a nosotros mismos. Entonces, quizá todo esto es una forma de entendernos a nosotros mismos, y cerraría con eso. Soy muy pequeño, no entiendo nada, lo que digo puede que no tenga ninguna razón, pero por lo menos me intento preguntar, ¿no? Porque después de casi 40 años, 40 años interesado en estos temas, uno tiene que preguntarse hasta sí mismo si estaba equivocado, en el sitio correcto o no. Y si no tiene dudas es que no piensas. O sea, que lógicamente hacerse esas preguntas es precisamente porque estás verdaderamente motivado y porque le estás dando vuelta a todo y no estás convencido ciegamente en algo, que eso es lo verdaderamente triste. Iker Jiménez, no sabes lo que te agradezco, que has estado con nosotros esta noche en el último peldaño, en esta 32 edición de la Gran Noche de los OVNIs. Madre mía, cómo pasa el tiempo. y la verdad es que, pues nada, deseando volverte a ver de nuevo en todos los programas que llevas adelante. Por supuesto, nosotros ya sabes que Cuarto Milenio es el programa de referencia, pero lo que estás haciendo últimamente está demostrando que se puede hacer de todo siempre y cuando uno tenga el rigor, y que además, igual que haces un programa de misterio, puedes hacer un programa pues de periodismo de investigación con el mismo rigor y bueno, nadie puede decir absolutamente nada en contra de ello. Así que enhorabuena por todo y a seguir adelante. No, enhorabuena a ti, Joaquín, que llevas 32 años en Alerta OVNI. Eso sí que es un éxito, ¿eh? Y eso sí que es una vocación y una devoción. Y además sin nada a cambio, y lo sé muy bien. Así que te mando un abrazo a todo tu equipo. Buena caza esta noche. Yo estoy mirando ahí
las estrellas me están tapando un poco las nubes, el paraje que tengo es maravilloso y te voy a contar, nada, tengo ahí la Sierra del Retín muy cerca, lugar donde cuentan, ¿no?, que hubo uno de estos encuentros cercanos que marcó a la persona que lo vio, y ahí había dos seres, ¿no? Dos seres rondando una especie de campana posada. ¿Quién serían, no? Pues nos quedamos con la incógnita, Joaquín, seguiremos haciéndonos preguntas, buscando, lanzando nuestros micrófonos al cielo, y lo que sí te digo es que sabes que esos programas que tú mencionas son tu casa, ¿eh? Así como este programa la considero también un poco mi casa, y así como yo he hablado contigo después de que tú pases por umbrales muy duros y muy difíciles en el tema de salud ya totalmente recuperados, pues mira, ahora me ha tocado a mí a un nivel muchísimo más ligero, pero me encanta que mis primeras palabras de toda esa recuperación pues sean en tu mítico último peldaño. Fuerte abrazo, amigo. Fuerte abrazo, y ya sabes que siempre estaremos aquí para seguir haciendo lo que tanto nos gusta, que es descubrir la verdad hasta donde nos dejan. Un fuerte abrazo. Abrazo, Joaquín.